Bienvenidos, buenos días, los saludo desde Mañanas Blue, son las 6 en punto. Los acompañamos hoy martes 23 de abril con la información, con el análisis y con la opinión. Hay una noticia urgente desde la Contraloría General de la República que informa a esta hora que ha iniciado juicio fiscal en contra de 6 exdirectores de la Unidad para la Gestión del Riesgo por posibles irregularidades, por posibles sobrecostos en la construcción de más de 900 viviendas en el proyecto Sauces 2 en Mocoa, luego de la avalancha y la reconstrucción de la capital del departamento de Putumayo. Los sobrecostos, de acuerdo con la Contraloría, por los cuales abre este juicio fiscal, son de más de 24.000 millones de pesos. Entre los exdirectores de la Unidad para la Gestión del Riesgo que son vinculados a este juicio de responsabilidad fiscal, aparece el muy controvertido Olmedo López, quien hasta hace algunas semanas era el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo y está en el ojo del huracán por los carrotanques que supuestamente pretendían llevar agua a la Guajira y están manchados de corrupción. En minutos les ampliamos esta noticia de última hora que está originando la Contraloría General de la República. En segundo les hablamos de la división del gobierno por las marchas del domingo y su efecto político. Mientras el ministro del Interior Luis Fernando Velasco y la directora del DAPRE Laura Saravia hacen un llamado a la autocrítica y al diálogo con los inconformes, los más radicales, como el propio presidente Gustavo Petro, el director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar o el director de la SAE Daniel Rojas, dicen que lo que pasó el domingo es un intento para tumbar al gobierno, que es una élite la que marchó, que habla de corruptos, de narcos, y además de ello, y a pesar de todas estas calificaciones que más son descalificaciones, dice el presidente Petro que el gobierno seguirá abierto al diálogo, pero sin ser ingenuos. Con esta innegable división, este fin de semana habrá cónclave del presidente Petro y sus ministros y su círculo más cercano en Boyacá para intentar recuperar el apoyo en las calles, para buscar la estrategia de escuchar a los inconformes y explicar también la muy baja ejecución presupuestal que, según la Contraloría, a marzo de este año solamente ha llegado al 9,1%, la más baja de los últimos 4 años. Los más retrasados en esta ejecución son el Ministerio del Deporte, la Presidencia de la República y los Ministerios de Trabajo y de Agricultura. El presidente Petro, tal vez en el primer atisbo de autocrítica, reconoció ayer en sus redes sociales que hay que ejecutar y comunicar más y hablar más con las regiones y con la clase media. En segundo, les hablo también de la respuesta del presidente del Congreso, Iván Name, quien dijo ayer desde el Senado al presidente Petro que nadie lo va a tumbar y dijo: los demócratas vamos a defender su periodo hasta el final, pero tiene que reconocer una democracia viva. Y sin duda el conclave del gobierno de este fin de semana en Boyacá también será para impulsar la contramarcha, la del 1 de mayo, Día del Trabajo, que el presidente Petro dijo abiertamente que debe ser la marcha de sus seguidores para responder a la marcha del 21 de abril, convirtiendo la calle en lo que dijo el presidente del Senado es indeseable, no es lo que debería pasar en Colombia, como es una olimpiada de manifestaciones. Hablaremos también de nuevos dolores de cabeza para el gobierno del presidente Petro. Por un lado, la mención que hacen desde el Departamento de Estado de su hijo Nicolás Petro y de su hermano Juan Fernando Petro, cuando se hace referencia en el informe de derechos humanos en el caso de corrupciones desde el gobierno nacional, desde el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y por otra parte les hablaré de la citación que hace el Consejo Nacional Electoral a los empresarios de Daily Cop, una pirámide que está en líos con la justicia colombiana, que asegura haber financiado parte de la campaña del presidente Gustavo Petro, a pesar de que eso nunca se reportó en los libros contables. Este sería el último escenario, el último documento antes de que se determine por parte de los magistrados si se formulan o no cargos en contra de la campaña por posible financiación irregular. Hoy es el día clave para el futuro de la reforma pensional. Anoche se aprobaron otros 12 artículos del proyecto en el Senado, pero todavía faltan más de 20 por discutir. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sabe que hoy es el límite, porque si no se aprueban hoy, prácticamente por tiempos estaría hundida la iniciativa. Ayer el Congreso se enfrascó en discusiones inocuas, discusiones menores, y por eso no avanzó más el proyecto de reforma pensional, que entre otras cosas ayer aprobó el artículo que le da al Banco de la República la facultad
para administrar los fondos que provengan de los colombianos. Vamos a hablar en segundos de los incentivos de zanahoria y garrote ya más concretos. Incentivos y multas en la factura de energía del mes de mayo. La CREC ya tiene lista la resolución que les habíamos dado a conocer hace algunos días, ya más concreta, que autoriza un cobro extra dependiendo del estrato socioeconómico de los colombianos. A partir de mayo, los estratos 1, 2 y 3 tendrán un sobrecosto de 30% más por cada kilovatio adicional. Los 4, 5 y 6 tendrán un sobrecosto del 50%. Y para industria y comercio tendrán un aumento del 100%. Usted promedia los últimos 3 recibos. Ese promedio debe conservarlo o el consumo debe ser inferior. Si lo sobrepasa, viene el garrote, viene el sobrecosto. Si gasta menos, vendrá un alivio en la factura del mes de mayo. Y hablando de energía, les hablaremos de la reunión del presidente Petro con los representantes de las generadoras. Hablaron de la coyuntura de precios y hablaron de mesas de trabajo que empezarán a partir de este viernes. Entre tanto, nos alejamos del fantasma del racionamiento. Las lluvias ya empiezan a causar emergencias en Santander, en el Urabá y en otras partes del país. El nivel de los embalses sigue creciendo y eso pareciera hacer pensar que el apagón por ahora es un fantasma que va quedando en el pasado. Las lluvias, como les decía, tienen en alerta a 661 municipios. En Cartagena hubo 8 barrios inundados. En Urabá hay 2 municipios en calamidad pública. En Bogotá, por ejemplo, las lluvias de ayer, un aguacero intenso, hizo que se cayera un árbol en la localidad de Suba sobre 6 vehículos, por fortuna sin mayores consecuencias. Y hablaremos también en minutos de lo que pasa en el mundo, del régimen de Nicolás Maduro, que no permite todavía la inscripción del candidato opositor unificado, y les hablaremos también de lo que está pasando en la guerra en Oriente Medio, de las verdaderas causas de la renuncia del jefe de la inteligencia israelí, que según se ha conocido esta mañana, no tienen que ver con el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre. Tienen que ver con hechos recientes vinculados con Irán. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Hoy es el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Hoy es el Día del Idioma Español, como homenaje al gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien entregara la más importante obra, como es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Se cumplen a propósito 408 años de la muerte de Cervantes y de William Shakespeare. Hoy es el Día del Bibliotecario Colombiano. Felicidades a todos quienes tienen esa maravillosa profesión. Y se cumplen 30 años ya. Murió el 23 de abril de 1994, uno de los genios, de los más importantes representantes de la música colombiana, el maestro Lucho Bermúdez. Murió hace 3 décadas, hace 30 años. 6, 8 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Fueron unas marchas importantes. Yo no soy tan irrespetuoso cuando veo a miles de personas marchar por muchas ciudades, decir que son unas marchas débiles. Fueron unas marchas importantes. El presidente Petro se reunió a primera hora con su equipo más cercano para evaluar el mensaje de la multitudinaria marcha de quienes no están de acuerdo con su gestión. Pues al término de la reunión, el ministro del Interior aseguró que el jefe de Estado está dispuesto a conversar con sus contradictores. Producto de ese mensaje político, el ministro anunció la convocatoria de un consejo de ministros en Boyacá para revisar el presupuesto de 2025. En medio de las marchas del fin de semana, el presidente Gustavo Petro pidió marchar junto a los sindicatos. Como uno de los suyos, el próximo 1 de mayo y desde las centrales obreras ya le están dando el sí. En su cuenta de X, el presidente resaltó: una enorme olla de corrupción no se aguanta el gobierno y quiere romper el pacto democrático. El gobierno debe ejecutar más y comunicar, hablar mucho más en las regiones y dialogar con la clase media. Nuevamente desde su escaño en el Congreso, el presidente del Senado, Iván Name, envió un mensaje al presidente Gustavo Petro. No invente, señor presidente, problemas que ya nuestra sociedad acompañamos como el hombre que preside Colombia. Ojalá que las voces atemperadas de los hombres de Estado que lo acompañan sean escuchadas. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe. Congresistas, es justo que después de la manifestación multitudinaria no se apruebe la reforma pensional. Y si se va a votar, presidente, que sea para hundirse. La senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta. Las manifestaciones fueron por diversas razones, pero no obedece a que sea en contra de la reforma pensional, porque hoy por hoy hemos avanzado en más del 62%.
Luego de varias horas de debate, la reforma pensional apenas avanzó. La ministra del Trabajo, Loriner Ramírez, reconoce que tiempo no hay. Ya lo grueso de la reforma está. ¿Por qué no? Es el último día que tenemos de límite en el tiempo. Para la ministra hay una estrategia abierta de sabotaje contra la iniciativa. La misma opinión la comparte el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias. Pues uno como que no pierde la fe, pero evidentemente se está estrangulando los tiempos. El Consejo Nacional Electoral emitió una nueva resolución en donde acepta escuchar a los empresarios de la criptomoneda de la empresa Daily Cup, quien habría financiado presuntamente los vuelos y el avión en donde se movilizó durante la campaña el hoy presidente de la República, Gustavo Petro. El gobierno endurecerá las sanciones por desperdiciar energía en estratos altos, que hará de un 50%, mientras que en empresas registradas como usuario comercial será del 100%. Esto por el gasto del fenómeno El Niño. El ministro de Minas y Energías, Andrés Camacho. La meta es que cada usuario disminuya sobre ese consumo de tal manera que sea un incentivo al ahorro. Quienes estén por encima de ese valor de referencia tendrían un 30% o un 60% o un 20%. EPM anunció que ante las condiciones de los embalses que abastecen los acueductos, usuarios de 43 barrios del oriente y el occidente de la capital de Antioquia se les hará el cobro por consumo excesivo de agua. Este se dará si una casa consume más de 26 metros cúbicos de agua por mes. Para el caso del Valle de Aburrá, algunas personas se pronunciaron frente a la medida. Hay que cobrarle a todos los que están botando agua, porque eso nos está perjudicando a todos. Aún no somos conscientes del desperdicio de agua que estamos haciendo. La vocera de las generadoras de energía entregó el balance de la reunión que sostuvo con el presidente Gustavo Petro. Falta energía, hay demoras en entrada de proyectos y aunque creemos que vamos a superar esta coyuntura del fenómeno del Niño, en el mediano y en el largo plazo hay que hacer unos esfuerzos muy grandes para que toda la energía de todos los proyectos que están planeados para el país salgan adelante. El Departamento de Prosperidad Social encontró 20.000 casos de mujeres que para cumplir con los requisitos del programa Renta Ciudadana echaron a sus maridos para ser consideradas madre cabeza de hogar. Así lo denunció el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Lo que hemos detectado que por los sistemas de cruces de información hay hombres que viven en la misma casa de las mujeres que han reportado ser mujeres cabeza de hogar. Entonces suponemos que pueden tener esposo y bueno, todo eso lo vamos depurando porque para eso tenemos cruce de listas con la registraduría. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien brinde información que ayude a dar con el paradero del exmilitar Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, y los otros 16 prófugos que se escaparon de una estación de policía en Cúcuta. El general José Roa, comandante de la región número 5. Estos detenidos se encontraban en salas transitorias de la Policía Nacional. Nuestra capacidad es de 135 personas privadas de libertad. Importante manifestarle a la comunidad que en este momento en nuestras salas hay 611 personas. Mientras llegaba a su casa fue asesinado el líder social Narciso Beleño en el municipio de Santa Rosa, en el departamento de Bolívar. La ONG Human Rights Watch rechazó el crimen. La juez de control de garantía Vivian Polanía envió a la cárcel La Picota al procesado Alejandro José Arias Alejos, alias Chueco, alias Cojo o también Pure, señalado de haber asesinado al veedor ciudadano Jaime Vázquez el domingo 14 de abril. Hay que garantizarle la seguridad absoluta a este ciudadano, con el propósito precisamente que uno, ni haya riesgo de fuga, ni dos, pues que se ponga en peligro. Uno de los hechos más relevantes en Colombia relacionados con corrupción en el 2023 es la investigación contra familiares del presidente Gustavo Petro y el posible ingreso de dineros irregulares a su campaña. Al menos así lo reseña el Departamento de Estado en su reporte anual sobre derechos humanos, que en su sección sobre corrupción en el gobierno destaca las pesquisas de la Fiscalía, asegurando, abro comillas, que la Fiscalía General abrió investigaciones al hijo y hermano del presidente Petro por presunta aceptación de pagos irregulares. El secretario de Estado, Anthony Blinken. Una vez más vemos los derechos humanos y el Estado de Derecho bajo presión, en más formas y en más lugares en todo el mundo. El líder de una de las familias de la peligrosa Mocromafia, que fue detenido el pasado mes de enero en España, ha quedado libre como consecuencia de un error judicial. Un tribunal de Málaga lo dejó en libertad condicional con la obligación de presentarse cada 15 días. Sin embargo, este hombre, que tenía una orden de extradición procedente de los Países Bajos, no se ha presentado a esas citaciones.
Hoy el Atlético Junior tendrá su tercera salida en la Copa Libertadores de América cuando reciba a las 9 de la noche en el Estadio Metropolitano a Liga de Quito. El equipo tiburón tiene 4 puntos, producto de una victoria en calidad de visitante y un empate. Hoy ganando podría pasar a encabezar la zona. A la misma hora, pero en Ecuador, la Selección Colombia Femenina Sub-20 inicia el hexagonal final del sudamericano de la categoría, donde tiene grandes posibilidades de dar la vuelta olímpica. Su primer rival será la selección de Perú. Recordemos que Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela fueron los demás equipos clasificados para pelear cupos al Campeonato Mundial de la categoría. Estás escuchando Blue Radio.